Mucho gusto en saludarlo desde Monterrey y desde Toronto, Canadá, donde está mi entrañable amigo, licenciado José Acosta. Saludos, licenciado. Un saludo para ustedes, para todos los que tienen la amabilidad de escucharnos, de seguirnos. Bienvenidos todos los que están en este momento viendo el programa. Estamos ya de lleno en el diamante beisbolero de las Grandes Ligas. Muy contentos por la repercusión que tuvo nuestro programa anterior. Muchísimas gracias a todos los que comentaron, los que nos vieron, los que nos dieron like, dominicanos en su inmensa mayoría, con mucho respeto, con mucha decencia, hablan muy elocuentemente de cómo son los dominicanos. Apreciamos muchísimo al pueblo dominicano, que es tan entrañable y tan cercano al pueblo, a nosotros los cubanos. Me Toda la uno, gran... me Sí, uno a ese reconocimiento que acabas de hacer. así es, muy contento. Más de 4.000 visualizaciones, comentarios, cantidad, y un grupo se incorporó, se convirtieron en seguidores de nuestro programa y ojalá sigan incorporándose. Pero seguimos con República Dominicana, porque ya lo decía, es un país tan cercano a nosotros los cubanos, nos parecemos tanto. Cuando yo he ido a República Dominicana, pues me he sentido también, es casi como que estaba en Cuba. He ido 2 veces a República Dominicana, en el 2003 a los Juegos Panamericanos y luego en el 2017 un campeonato panamericano de ciclismo, y realmente quedé encantado con los dominicanos. Conozco mucho, tengo muy buenos amigos allí. Pero vamos a hablar de algo que también, no voy a decir que es una rivalidad entre Cuba y República Dominicana, pero sí es algo que convoca a la polémica, a la reflexión, al análisis, que es el béisbol. Yo te había hablado el otro día de que yo quería que en un momento determinado tú hablaras de las Grandes Ligas, que yo tenía la ligera impresión desde la distancia y sin ningún tipo de elemento científico que me respalde, de que el nivel del béisbol en Grandes Ligas en relación con otras etapas no tenía la misma altura. Y tú me dijiste, yo te voy a explicar, te voy a razonar sobre el tema. Sé que tú lo conoces al dedillo, eres un profundo seguidor y también investigador del béisbol y de las Grandes Ligas en particular. Y después, bueno, surgió la idea de hablar también de la presencia del número de peloteros históricos que ha tenido República Dominicana y Cuba. Sí tengo la información de que en 1959, cuando triunfó la Revolución Cubana, Cuba era el país que más peloteros tenía en las Grandes Ligas que no eran norteamericanos. ¿Voy bien por ahí? Sí, Muy bien. Bueno, pues lo dejo usted. No voy a hablar más porque aquí el que va a disertar es usted, no yo. bueno, en relación al espectáculo que representa hoy en día las grandes ligas, tenemos que decir que, primero que nada, las grandes ligas con una historia de más de 100 años, Sí, es hoy uno de los más grandes espectáculos deportivos, comerciales, un gran show, un gran eh, foro de entretenimiento. En la temporada 2022, la Grande Liga facturó 10.300 millones de dólares, lo cual dice mucho de todo lo que representa hoy desde el punto de vista comercial. Eh, el valor promedio, según las empresas especializadas, de los 30 equipos de Grandes Ligas es de 2.320 millones. Hay equipos que están rondando los 5.000 y otros están por debajo de esa cifra, pero ese es el promedio. Y en la última temporada, en el 2022, porque esta que se está terminando todavía no está cuantificada, asistieron como promedio a todos los juegos de Grandes Ligas 29.200 fanáticos. Eso representa en total unos 74.700.000 asistentes en los estadios, superó la cifra del año pasado. completamente. Entonces, cuando tú empiezas a ver estos números, te das cuenta que las grandes ligas gozan de una gran salud y que hay eh, un gran desarrollo. No hay una merma de la calidad como tú me decías. Y eso se puede demostrar de diferentes formas. En primer lugar, si vamos a los atletas, que es lo principal, son más altos, más rápidos, más atléticos. El derroche de indumentaria que hoy en día utilizan los atletas, ropa, zapatos, protección, guantes, bates, pelota, todo eso está hecho hoy en día con la más sofisticada tecnología.
Hay un atleta que tiene un problema en un pie, pues se le diseña un zapato específico para él que cumple determinadas características, las protecciones para los codos, para las muñecas, para todo. Y eso es utilizando materiales altamente resistentes a los golpes, pero a su vez livianos, de fácil manipulación, de ligereza para no hacer pesado como eran las caretas, por ejemplo, hace unos años. Los estadios son faltuosos. Ya de la vieja guardia, los estadios antiguos van quedando muy pocos, que han sido renovados y que mantienen hoy en día un confort importante, no destiñen completamente, pero ya son prácticamente, va quedando el de Boston y otros más. No voy a entrar uno a uno, pero son la mayoría de los estadios se han ido haciendo nuevos. Y cada vez que se hace uno, supera al anterior. Por ejemplo, el estadio de los Texas Rangers, donde se está desarrollando la Serie Mundial ahora mismo, es un espectáculo, es un lugar que tiene un confort y una cantidad de, de elementos modernos desde todo punto de vista. Y además de techos retráctiles para precisamente preservar los atletas de la época calurosa, donde puede haber 40 grados en un determinado horario del día. Otro tema importante es la transmisión de televisión. Todas se transmiten hoy en HD, alta definición 4K. Existe un sistema robotizado de control de movimiento de cámara que puedes ver todos los detalles que se están ocurriendo en el juego. Si, por ejemplo, se va a producir el final del juego como anoche, que es un cubano dio un jonrón y decidió el juego del primer juego de la Serie Mundial a favor de Texas, entonces puedes ver cómo reaccionó prácticamente cada pelotero del equipo cuando salió el jonrón, los fanáticos de este sector del estadio, del otro. O sea, todo hecho con computadoras, con sistemas robóticos que hacen que tengan una precisión impresionante. Luego tenemos otro tema importantísimo que hace el béisbol hoy en día lo que es los servicios tecnológicos, el uso de la tecnología. Aquí podemos, en primer lugar, hablar de las empresas especializadas que han ido surgiendo a lo largo de los años para prestar servicio al sistema de Grandes Ligas. Por ejemplo, Baseball Reference es una historiografía estadística de jugadores y equipos. Fangraphs, que es un sitio web dedicado al análisis estadístico sabermétrico. StatCast, que existe, que lo que hace es evaluar en tiempo real la velocidad de todo lo que ocurre en el juego, empezando por los batazos, los ángulos con que se produce cada batazo, lo cual después ayuda a los entrenadores para poder hacer ajustes a la hora de batear para mejorar en la mecánica de los lanzadores, en todo. Se está usando hace un tiempo, ahora desde el año pasado, un pequeño aparatico que fue inventado que se llama PitchCom, que es un dispositivo electrónico para que las señales entre el catcher y el pitcher se hagan de manera electrónica para contrarrestar el robo de señas. El robo de señas. Porque precisamente por el mismo hecho de tener tanta tecnología, de tener tantas cámaras, se venía produciendo problemas con eso. Que los platos rotos los pagó Astro, pero hay evidencia de que otros equipos también participaron. Lo que pasa es que Astro se pasó de las rayas. Y está también el tema del robot para evaluar las bolas, los strikes, que está en proceso de prueba en ligas independientes. Y está otro sistema que se llama Baseball Star, que son videojuegos, que con la inteligencia artificial se ha ido perfeccionando, porque este tema de los videojuegos surgieron y los muñequitos eran prácticamente robóticos, ¿no? Pero ahora, en la medida que ha ido avanzando el uso de la inteligencia artificial, cada vez se logra que toda esa ilustración, todo ese diseño digital se parezca más al atleta y puede representar los movimientos que son característicos de ese atleta, la forma de pararse a batear o de correr o de fildear. O sea, es un proceso que ha ido avanzando enormemente. Y lógicamente, lo más importante desde el punto de vista de los que están en el espectáculo, el salario y las pensiones. Hoy Ahora en se día, dice el salario que las ligas menores son bastante discriminadas con respecto al pero pago. eso mejoró también ahora en los últimos años. Ya lo mejoraron. Sí, 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 en los últimos 2 años se han logrado importantes acuerdos para mejorar el salario de las ligas menores, se han hecho importantes aumentos. No están
al nivel de Grandes Ligas, obviamente, porque No, además no no, pueden estar. Tiene que no van a haber, estar nunca, claro. pero sí se ha mejorado y se han logrado sindicalizar y se han hecho un grupo de arreglos a las ligas menores que ha hecho que mejore. El salario de los jugadores de Grandes Ligas, de los directivos, de los entrenadores, son realmente impresionantes, especialmente de los atletas estrellas. Hay atletas que ganan más de 40 millones por temporada. Shohei Ohtani este año ganó alrededor de 61 millones entre salario, más bonos por rendimiento, más los patrocinios que recibe. Todo esto hace que, por ejemplo, en esta temporada hayan participado jugadores de todos los continentes. Obviamente hay continentes que tienen un jugador, pero hay ya una representación porque los jugadores, el juego se ha venido haciendo cada vez más global. Y obviamente, después de Estados Unidos, que es la primera potencia, el que más aporta es República Dominicana, que en el 2022 aportó 864 jugadores al sistema de Grandes Ligas. Ya en este año 2023 esa cifra fue superada, pero yo me he concentrado en toda la información en base a la temporada 2022 que terminó y que está todo disponible. Ahora, ¿cuáles serían los lastres principales? Bueno, desde mi punto de vista, lo primero fue el uso excesivo de los chips defensivos, que sabiamente ha sido corregido en esta temporada, porque empezó a distorsionar la correlación que tiene que existir entre bateo y picheo. Y también hay una tendencia al uso excesivo de la sabermétrica, lo que hace que en algunos equipos la parte humana, el instinto del hombre se vaya relegando a un segundo plano. Ejemplo, los Dodgers de Los Ángeles hacen tremendas temporadas regulares porque usan toda esa mecánica, todo ese sistema de información que en una campaña larga son muy buenos, pero no lo cambian cuando llegan los playoffs. Y cuando llega un playoff de 5 juegos, la vida ha demostrado que el papel del instinto del manager es fundamental. Entonces se ve a un David Roberts dependiente de las informaciones de la oficina y eso no le ha funcionado. En los últimos 5, 6, 7 años los Dodgers han sido muy dominantes en las temporadas regulares y los playoffs prácticamente todos los años pierden, excepto uno, que ganaron la Serie Mundial. Entonces, ahí está también el tema del reloj. Se está corrigiendo el tema de la demora de los juegos usando un Se ha reloj para... disminuido bastante este año el Sí, tiempo de los juegos, 2 horas y 40 minutos, dos sí, horas se ha 39 reducido minutos en entre unos momentos. 35 y 40 minutos por juego Sí, aproximadamente. pocos partidos han llegado a las 3 horas y se han Sí, pasado, muy muy pocos. pocos. Creo que 9 nada más. Entonces, llegado a este punto, podemos afirmar sin que tengamos la más mínima duda que sin contar a Estados Unidos, la primera potencia mundial del béisbol en este momento se llama República Dominicana. Antes de Más llegar que allí, Japón. antes de llegar allí, Dime. hablaste de los lastres que tiene la Grandes Ligas, me hablaste de un grupo de elementos Sí. tecnológicos, pero no me mencionaste el dopaje. Bueno, pero el dopaje fue algo que sucedió hace unos años. Es que se acabó ya el dopaje en la Grandes Ligas, no hay No, dopaje. no se acabó, pero hay un sistema de control antidopaje avalado por la AMA, por la Organización Esta Mundial del Deporte, que Agencia Mundial Antidopaje, sí. nosotros lo abordamos aquí en un Sí. programa, y prácticamente el que se sale de la lista le pasan la cuenta. Mm. Siempre hay quien inventa trampa en todo, pero yo creo sinceramente que en este minuto el gran desarrollo que tienen las grandes ligas no es fruto del dopaje, es fruto del entrenamiento Es moderno. real, es Sí, real. sí, sí. Hay casos y cada vez que sale uno, cada vez que pescan a uno, se le acabó el negocio. Ujú. Esa es la verdad. Es un tema que siempre va a quedar pendiente a lo subjetivo, o sea, va a quedar siempre, uno puede pensar de una manera u otra, pero yo creo que hoy en día el dopaje está bajo control, pero no se acabó, Ujú. ni creo que se vaya a acabar. Ujú. Entonces, para hablar de República Dominicana como primera Dominicana me potencia decía mundial, que aporta más que Japón, incluso las Grandes sí, sí, Ligas. sí, sí, sí. República Dominicana es la primera potencia mundial del béisbol sin contar Estados Unidos. Ahora, Japón lo que tiene un gran sistema competitivo, mucho mejor que el que hay en República Dominicana. Japón ha tenido mejor resultado en el Clásico Mundial, Sí. pero desde ese punto de vista, la segunda potencia es Japón. Y si vamos al ranking en ese eufemístico que hay en la Federación Mundial, pues también Japón está arriba de República Dominicana. Pero el tema es, cuando yo digo que es la segunda potencia, me estoy refiriendo
a la cantidad de jugadores. Cuando tú revisas hoy en día cuáles son las 50 superestrellas del béisbol de Grandes Ligas. Bueno, en esas 50 superestrellas, por lo menos 15 son dominicanos. Por lo menos 15 jugadores de unas cualidades competitivas impresionantes, como Juan Soto, Sandy Alcántara. Hay una lista, yo no quiero entrar en nombres porque son muchos, pero lo que sí puedo asegurar que por lo menos de los mejores 50 jugadores de Grandes Ligas, por lo menos 15 son dominicanos. Esa proporción no la tiene ningún otro país. Y aunque Japón, como equipo nacional, ha tenido un mejor resultado por un grupo de factores, Y tiene entre la ellos, segunda mejor liga del mundo también, Japón. claro, Hay es que la segunda reconocerse. mejor liga. Sí, Japón tiene la segunda mejor liga, pero no sí, tiene más jugadores del nivel de Dominicana en sí. Pero ninguna fíjate, división. fíjate que Japón tiene un grupo de normas y restricciones para que los jugadores puedan hacer el grado y pasar a las grandes ligas. Sí, tiene un convenio firmado con Estados Unidos. Quizás eso influya también, que hay un convenio firmado que es muy riguroso, tú sabes cómo son los asiáticos, particularmente los japoneses, y quizás eso también evite que haya más jugadores de Japón en grandes ligas. Sí, pero los tienen jugando en Japón. Tienen Sí, muchos. Y cuando tú revisas las potencialidades que tienen, uno a uno, Dominicana lo supera sin ninguna duda. Esa es mi opinión. De todas maneras, es algo subjetivo que otro puede pensar diferente. Ahora, a partir de que tengamos esta convicción, que es la que tengo, nos podemos preguntar, ¿siempre fue así? ¿Siempre fue Dominicana la segunda potencia del béisbol mundial? Pues no. La segunda potencia del béisbol mundial fue Cuba, hasta 1959. Porque en 1959 el destino de Cuba tomó un camino. El camino de la restricción, de la prohibición, el camino del sistema socialista de tendencia comunista. Y Dominicana continuó su caminito de desarrollo, que en ese momento estaba bastante atrás de Cuba. Pero el mérito es para quien lo tiene. Por ejemplo, en Cuba el primer juego oficial de béisbol se desarrolló en diciembre de 1874. En Dominicana eso ocurrió en septiembre de 1886. La primera liga profesional de Cuba se fundó en 1878 y duró hasta 1961. Y la primera liga profesional dominicana se fundó en 1920. O sea, ya desde la década de 1920 y el 30 se jugó béisbol profesional dominicana, pero la liga se fundó en 1955, lo que se conoce como Lidón. O sea, muchísimos años después que Cuba. El primer jugador cubano en grandes ligas fue Esteban Bellán, y eso debutó el 9 de mayo de 1871. Y el primer jugador dominicano, Osvaldo Virgil, que es oriundo de San Fernando de Montecristi, debutó el 23 de septiembre de 1956. Cuando Virgil llegó a las grandes ligas, que fue el primer dominicano, ya habían jugado 67 cubanos. Eso te demuestra cuál era el papel que tenía Cuba en ese momento en las grandes grandes ligas. ligas. El primer cubano al Salón de la Fama fue Martín Digo en 1977. Y el primer dominicano, Juan Marichal, en 1983. En la historia global de las grandes ligas han participado 385 cubanos y 864 dominicanos, que ahorita cuando lo mencioné cometí un error porque no se trata de que esos fueron los que participaron en la temporada de 2022, sino en la historia de las grandes ligas. Ajá. En total, más que duplica la cantidad de Sí, dominicanos a los cubanos. doble y un poco más. Porque lo que ocurrió, y quiero que todos los dominicanos que nos escuchen entiendan que nosotros no estamos ni remotamente tratando de decir que Cuba es mejor que Dominicana. No, no, no. Todo lo contrario. Estamos tratando de explicar por qué Cuba se quedó parada en el tiempo. Fue como si hubiesen puesto la luz roja y el béisbol cubano se hubiera quedado estancado, se quedó parado. Ahora, al plano interno, a pesar de eso, el béisbol cubano siguió desarrollándose en lo que se consideró amateur y fue durante muchos años predominante en el sistema competitivo mundial de la Federación Internacional, en el que no participaban los profesionales. Entonces, como amateur,
Cuba continúa una historia que fue la número uno del mundo en todos los campeonatos mundiales, panamericanos, centroamericanos, Juegos Olímpicos, y Dominicana, su presencia fue muy baja. Pero eso no nos puede llevar a pensar de manera engañosa que sencillamente Cuba era la primera potencia. No, Cuba era la primera potencia amateur, pero Dominicana fue tejiendo una historia que no la hizo sola, porque las grandes ligas participaron en esa formación de jugadores dominicanos. Claro, sí. Los 30 equipos de grandes ligas tienen cada uno una academia de alta tecnología o de gran capacidad de preparación de atletas en Dominicana. En Dominicana. Existe una contratación de cientos de dominicanos todos los años, de los cuales solo un pequeño porcentaje logran llegar a Grandes Ligas, pero entre la masividad de contratos siempre hay más posibilidades de que mayor cantidad de talentos salgan y que mayor cantidad de jugadores lleguen al sistema de Grandes Ligas. En resumen, cuando tú revisas los clásicos mundiales 2006 hacia acá, y tú revisas los equipos que han conformado los dominicanos, han sido realmente espectaculares. Trabucos. No obstante, en el 2006, Cuba, con un equipo amateur, logró derrotar a los dominicanos en la semifinal. Que no fue su mejor equipo en esa historia que tú cuentas de campeonatos del mundo, Copa Intercontinental, Juegos Olímpicos. Ese no fue el mejor equipo de Cuba, sin embargo, tuvo un gran resultado, fue segundo lugar. No, claro, Basulto, porque en el 2006 ya el béisbol cubano venía retrocediendo, ya se había ido perdiendo lo que fueron las series selectivas que se habían paralizado en el año 1992. Y ese equipo, a pesar de eso, por el talento innato del jugador de béisbol cubano, llegamos al 2006 con un equipo que no era ni el 75% de los mejores equipos que se pudieron hacer antes de 1992, y a pesar de eso tuvieron un gran papel en el primer Clásico Mundial. Pero ¿qué ocurrió? Cuando los demás equipos vieron qué cosa era el Clásico Mundial y qué cosa se podía hacer, después, a partir del 2009 de Cuba, la realidad se pudo palpar, porque la verdadera calidad del béisbol estaba en los otros equipos, no en Cuba, porque Cuba no convoca a los jugadores profesionales que están en la Grandes Ligas. Hasta ahora, este último clásico, que de manera a regañadiente y por un grupo de factores que no vamos a analizar aquí, convocaron 4, 5, 8, 10 de las periferias, pero prácticamente las grandes estrellas cubanas que están en Grandes Ligas hoy. No participaron. Ojalá que un día podamos enfrentarnos en buena liga, los cubanos y los dominicanos, con los dos equipos hechos con los mejores. Dominicana. Mientras que el gobierno cubano llegue a esa conclusión y permita que los cubanos seamos felices con el béisbol, y ojalá con otras cosas también, el número uno es Dominicana, y Cuba no está ni entre los 5 mejores. O sea, Cuba está atrás en el béisbol a escala mundial. Y de forma colectiva, sobre todo. Sí. Porque tiene individualidades, como tú dices, ahora mismo en las grandes ligas hay individualidades de Cuba, son muy buenos. Tienen buen rendimiento. En las grandes ligas ahora mismo el papel que han tenido los cubanos en los playoffs ha sido fundamental. Jordan Álvarez, Adolis García, Lourdes Gurriel, Pito Abreu, pero si tú comparas la cantidad de jugadores estrellas que tiene Cuba con los que tiene Dominicano, nos quedamos atrás. Sí. Lo que pasa es que estamos hablando de forma global, no estamos haciendo una comparación hombre a hombre, porque eso no sería ni objetivo, ni nos llevaría a ningún lugar. Así es. Bueno, ¿qué dicen los dominicanos de lo que ha planteado mi amigo licenciado José Acosta? ¿Qué les parece? Nos gustaría que dejaran su opinión en los comentarios. Como siempre, les vamos a responder, como hicimos con el otro tema. Opinen, ¿qué les pareció este comentario, esta información amplia que ha dado el licenciado Acosta? Así que esperamos sus comentarios, sus opiniones al respecto. Yo quiero decirle algo a los dominicanos. Luchen, exíjanle a todos los factores para que hagan los estadios que se merece el béisbol dominicano. Sí. Para que el béisbol dominicano pueda ser visto en los estadios que se merecen por la cantidad de jugadores que tienen, porque México, con jugadores que están muy lejos de la calidad que tienen los dominicanos, tienen muchísimo mejor infraestructura y mejores estadios. Así es. Yo creo que ese es un lunar negro que les queda todavía. Conocí en el 2003 en los Panamericanos el famoso estadio de Quisqueya. Ahí estuve, fue el juego final entre Cuba y Estados Unidos. Ganó Cuba, por cierto, picheando Jorge Luis Vera. Y es verdad que el béisbol dominicano merece muchísimas mejores instalaciones, mejores estadios, sin lugar a dudas. Seguro.
sin lugar a dudas, porque es una gran potencia, como tú decías, en el béisbol mundial. Mi estimado licenciado, muchísimas gracias. Esperemos que nos comenten, que compartan nuestro programa como el anterior, que se hagan asiduos a nuestro programa y nosotros con muchísimo gusto vamos a interactuar con ustedes, vamos a responderle a sus comentarios. Gracias, licenciado Acosta. Gracias a usted y a todo el que nos escucha. A usted Buenas muchísimas noches. gracias y volveremos a encontrarnos aquí en nuestro canal Guajiro Agramontino y el programa Dialogando Online. Gracias.